multiplicación reiterada de variables como potencia. Vamos a trabajar el día de ahora. Entonces vamos a iniciar y para ello vamos a estudiar unas propiedades. La que más vamos a utilizar en este caso es la propiedad del producto de potencias de igual base. Entonces, para multiplicar dos o más potencias de igual base, se deja la misma base y se suman los exponentes de la siguiente manera. Es decir, las bases nosotros sabemos que es, en este caso, la letra A y la potencia es la M. Entonces, si están multiplicándose dos o más potencias que tengan la misma base, se coloca la misma base y las potencias o los exponentes se suman. Eso nos dice la regla. Lo mismo sucede con los cocientes. Si en este caso tenemos dos potencias de igual base, es decir, la misma letra que se encuentra abajo, puede ser X, Y, Z o cualquier otra expresión, pero que tengan la misma base, en la división los exponentes se restan. Aquí es una resta. Pero la que vamos a ocupar ahorita vamos a utilizar mucho más la de la multiplicación. Entonces, eso lo vamos a estudiar en la página 104 del libro. Entonces, sabemos nosotros que n en este caso es exponente y b se conoce como, o perdón, a se conoce como la base. Muy bien, vamos a un ejemplo de la multiplicación reiterada. Por ejemplo, si se nos pide a nosotros representar el volumen de un cubo, nosotros sabemos que en un cubo el alto, el largo y el ancho son iguales, porque es un cubo. Entonces, si el alto vale x, también el largo vale x y por lo tanto también el ancho vale x. Pero, ¿cómo calculamos nosotros el volumen de un cubo? El volumen de un cubo se calcula multiplicando el ancho por el largo por el ancho. En este caso, vemos nosotros que el ancho equivale a x. Entonces ese x lo vamos a multiplicar por el largo, que en este caso también equivale a x. Y lo vamos a multiplicar por el alto, que en este caso también vale x. Entonces vemos nosotros acá y aplicamos la propiedad que acabamos de estudiar del producto. Vemos que en este caso las bases todas son iguales, son x. Pero usted hará la pregunta, no veo ningún exponente. Es decir, el exponente, decíamos nosotros, es el número que está arriba. Vemos nosotros aquí no hay ningún número. Cuando no aparezca ningún número en la parte superior de la letra, entonces eso quiere decir que el exponente es 1. Entonces por eso aquí es como que tuviéramos x a la 1 por x a la 1 por x a la 1. Los unos nunca se le colocan, entonces por eso es que solo aparece x. Entonces aplicando la propiedad de los exponentes se hace de la siguiente manera. Se coloca la misma base, que en este caso sería x, porque todas tienen la misma base. Vemos x, x y x. Y se suman los exponentes. ¿Cuántos exponentes tenemos? Tenemos 1 más 1 más 1. Entonces por eso nos queda representada de la siguiente manera. La misma base que sería x elevado a la 1 más 1 más 1, porque en este caso todos tienen un 1. ¿Qué hubiese pasado si aquí hubiese habido un 3? Hubiéramos puesto entonces 1 más 1 más 3. Pero como todos son 1, nos quedaría como resultado x elevado al cubo. Entonces, ese sería el volumen de un cubo en donde el alto, el ancho y el largo tienen el valor de x. Muy bien, tenemos en este caso el ejemplo 2. Si yo quiero multiplicar en este caso m a la cuarta por m a la sexta, nos quedaría de la siguiente manera. Primero escribimos la misma base, que en este caso es m, porque tienen la misma base. Luego sumamos los exponentes, que en este caso son 4 y 6. Y nos quedaría de la siguiente manera. Colocamos la misma base, que es m, y arriba sumamos los exponentes. 4 más 6 quedaría 10. Entonces el 10 resulta de sumar los exponentes 4 más 6 y equivale a 10. Una simple suma aplicando, en este caso, la regla que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Igual base, se suman los exponentes. Vemos en el ejemplo 3 uno más complejo, porque aparecen más variables, más de una variable. Entonces tenemos menos 11a al cuadrado b cubo c a la 1. En este caso, este c a la 1 no hay necesidad de colocarle el 1, yo se lo coloqué para que vieran, por
menos 5a cuadrado b cuadrado c cubo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? En este caso vamos a multiplicar primero los signos. Vemos que aquí los dos signos son negativos, el signo de menos 11 y el signo de menos 5. Entonces, menos por menos tenemos como resultado más. Entonces ya sabemos que al multiplicar esas dos expresiones los daría como resultado positivo. Ahora vamos a multiplicar los coeficientes o los números, que en este caso los números que tenemos son 11 y 5. No le ponemos ya el signo acá, menos 11 y menos 5, porque ya sabemos que es positivo, ya lo trabajamos arriba. Entonces 11 por 5 es 55. Fíjense bien, multiplicamos los coeficientes, es decir, estos números 11 y 5. Muy bien, daría como resultado 55. Ahora identificamos las bases y sumamos los exponentes. Entonces, ¿cuántas bases tenemos acá? Es decir, ¿cuántas letras tenemos? Tenemos letra A, tenemos la letra B y tenemos la letra C. Entonces, esas serían las bases. Entonces, vemos nosotros acá la A, que en este caso tiene 2, y aquí tiene otro 2, entonces por eso colocamos 2 más 2. B, tenemos acá, tenemos B, aquí lo tenemos al cubo y aquí lo tenemos al cuadrado, entonces por eso colocamos 3 más 2. Aquí tenemos C, aquí tenemos 1 y aquí tenemos 3, entonces por eso colocamos 1 más 3. Entonces vemos nosotros acá, nos quedaría como resultado a la A elevado a la cuarta, que de donde surge ese A elevado a la cuarta, de sumar 2 más 2, por eso es A a la cuarta. Tenemos B elevado a la quinta, de donde surge ese B a la quinta, de sumar, en este caso, 3 más 2, que sería B a la quinta. Y el C a la cuarta, de donde surge que es de sumar 1 más 3. Entonces, como resultado tendríamos nosotros, en este caso, más 55, que no hay necesidad de poner el más, pero lo dejamos acá, más, que es el signo positivo que lo dio acá, 55, que es el resultado de multiplicar 11 por 5, que eran los coeficientes, y a la cuarta, que teníamos acá, b a la quinta y c a la cuarta. Entonces ahí hemos aplicado la propiedad el producto de una potencia, en donde los exponentes se suman. Muy bien. En este otro tema tenemos la traducción al lenguaje coloquial al algebraico. ¿Qué quiere decir lenguaje coloquial? El lenguaje coloquial es el que comúnmente nosotros hablamos. Por ejemplo, podemos decir, X persona. La edad de ella es el doble de del hermano. O ella me dio X cantidad de dinero y yo le invertí en Y negocio que realicé. Entonces, vemos nosotros que hablamos de una forma coloquial, entonces, pero ese lenguaje coloquial lo podemos hacer la conversión a un lenguaje algebraico. Como por ejemplo, muy bien, el lenguaje algebraico es una generalización del aritmético. En él se utilizan expresiones que se representan con letras, números, signos de relación y operación. Entonces vamos a trabajar ya con letras como hemos trabajado anteriormente. Entonces, álgebra es una palabra que procede del árabe que significa al-jabrai, que significa regla para transformar igualdades. Entonces, eso es un dato. Eso lo podemos encontrar en la página 106 del libro. Y tenemos acá un ejemplo. Escribamos las siguientes expresiones en lenguaje. Dice, escribamos las siguientes expresiones en el lenguaje coloquial a un lenguaje algebraico. Muy bien. El doble de la edad de Juan. La mitad del salario mensual. La edad de la persona hace 3 años atrás. Muy bien. Primero, representamos con una X cualquier número real. Por ejemplo, X puede ser la edad de Juan porque no sabemos. X también puede ser el salario mensual. Y X puede ser también la edad de una persona. Entonces, podemos haber elegido cualquier variable. Por ejemplo, X la edad de Juan, Y el salario mensual, Z la edad de una persona. Cualquiera. Después decimos, el paso 2, escribimos en el lenguaje hebraico. Entonces decimos el primero, el doble de la edad de Juan. Pero ¿cuánto es la edad de Juan? La edad de Juan es X. ¿Cuál sería el doble de la edad de Juan? Dos veces la X, porque X es la edad de Juan. Entonces lo representamos de forma algebraica como 2X. Por ejemplo, si decimos la edad de Juan es 8, ¿cuál sería el doble de la edad de Juan? 16.
¿Y cómo sacó usted ese 16? Multiplicando 2 por 8, que era 16. Solo que en ese caso no conocemos la edad de Juan. Entonces por eso la edad de Juan representa una variable X. Entonces por eso decimos 2X. En este caso, en el segundo decíamos la mitad del salario mensual. Pero no conocemos el salario mensual, pero sabemos que el salario mensual es X, porque puede ser cualquier salario mensual. Entonces la mitad del salario mensual sería X sobre 2, ¿verdad? La mitad de ese salario entre 2. Por ejemplo, si mi salario es de $100, la mitad sería 100 entre 2, 50. Entonces, pero como no sabemos la edad, o en este caso no conocemos el salario mensual, por eso le colocamos una X, es una variable, puede variar, puede ser 1000, 2000, 3000 o 5000 o $50 el salario. En el tercero decíamos la edad de una persona. Hace 3 años. Entonces, muy bien. La edad de una persona hace 3 años. Por ejemplo, como tampoco conocemos la edad de esa persona, decimos que es una edad X, como lo habíamos definido anteriormente. Entonces decimos la edad hace 3 años. Por ejemplo, si yo tengo ahorita eh, 28 años, mi edad hace 3 años, ¿cuánto fue? Fue 25. Entonces, ¿qué hicimos? Le restamos a 28 menos 3 años atrás, que fueron, en ese caso tenía hace 3 años 25 años. Entonces lo representamos de la siguiente manera. X menos 3. Porque X puede ser cualquier edad. Entonces, por ejemplo, si su edad es de 12 años, hace 3 años, ¿cuántos años tenías? Ah, entonces hace 3 años yo tenía 9 años. Entonces, de esa forma nosotros lo representamos utilizando un lenguaje algebraico, que es con los que vamos a trabajar y vamos a resolver algunos ejercicios.